Amigos, muy buenas tardes y noches. Aquí su programa Revelando la Historia. Su servidor, esta vez en ausencia de la arquitecta Ivonne Quiterio, me voy a permitirles presentar el currículum de nuestro invitado de esta noche. Pues esta noche, amigos, vamos a entrevistar y a platicar con un extraordinario músico pachuqueño, el pianista Alejandro Cheín Salinas. Y me permito informarles de lo que ha hecho en su vida. Pianista mexicano nacido en Pachuca, Hidalgo. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México con la pianista María Teresa Rodríguez, en donde obtuvo 2 menciones honoríficas en los años 83 y 1988. Ha participado en otros cursos de interpretación pianística impartidos por los maestros Guadalupe Parrondo de México, Einar Stein-Mecklenburg en Oaxaca, Bernard Flavigny y Kurt Redel en México y con Muishira Isa en el Cairo, Egipto. Participó en el concurso Alejandro Casagrande en la ciudad de Terni, Italia. En 1986 obtuvo el 3er lugar en el primer concurso nacional de piano de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. En 1994, 2000 y 2006 le fueron otorgadas becas en las categorías de estímulo para el desarrollo artístico individual de ejecutantes y formación y desarrollo artístico y cultural del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, el FOECA. Es miembro fundador del trío Cherezando, que fundaron en 1993, en donde realizó la grabación de un disco con obras de compositores mexicanos y latinoamericanos. En 2002 realizó un proyecto de investigación sobre la vida y obra del compositor hidalguense Abundio Martínez, del cual vamos a hablar en unos momentos más, que vivió de 1865 a 1914. De hecho, este año de 2014 se conmemoran 100 años del fallecimiento de Abundio Martínez. Del resultado de este estudio que hizo, se presentaron 2 discos compactos y una exposición documental. Como solista, Alejandro Cheín ha sido dirigido bajo la batuta del maestro Mario Curi Aldana. Su actividad en el campo de la música de cámara lo ha llevado a ofrecer recitales tanto en la Ciudad de México, en el interior del país, en Costa Rica, Chile, Argentina y el Perú. En 2008 realizó una grabación de un disco titulado Ceremonial como resultado de una colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y el Seculta de Hidalgo. En octubre de 2010 presentó en la Galería José Hernández Delgadillo del Foro Cultural Efraín Rebolledo del Seculta una exposición documental titulada Sombras de la Noche, sobre 11 compositores hidalguenses del siglo XIX y primera mitad del XX, así como el disco de grabaciones históricas titulado Evocación de una época. Ese disco es fantástico, su servidor lo tiene como un favorito. Proyecto auspiciado por la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana de 2010 en el estado de Hidalgo. Actualmente está el pianista, artista pachuqueño Alejandro Cheín incorporado a la Dirección de Cultura del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Este es nuestro artista y hoy lo vamos a entrevistar. Gracias por estar en Revelando la Historia. ¿Por qué le ha inspirado a usted tanto Abundio Martínez? Coménteme. Bueno, pues este trabajo, bueno, independientemente, antes de comenzar, agradecer su invitación. Y bueno, surge a raíz, pues esto fue desde que yo era muy estudiante. Mi padrino era el profesor Raúl Guerrero. ¿De qué? De mi primer concierto.
No me diga, qué el interesante. profesor Raúl Guerrero. Él en alguna ocasión me dijo que ojalá, yo todavía era estudiante en el conservatorio, me hizo una invitación que dice, ojalá hicieras un trabajo de Abundio Martínez, pero yo no sabía quién era Abundio Martínez, ¿no? ¿Verdad que el profesor siempre lo andaba a uno incitando a lo bueno, sí, a lo culto, a rescatar cuestiones históricas? Era un maravilloso hombre. Sí, exacto. Y bueno, pasaron muchos años. Yo, una formación que tuve académica en el conservatorio, pues lo que se rige allí de compositores universales, pues Beethoven, Bach, en fin. Pero independientemente de los compositores mexicanos, que los clásicos, pues Chávez, en fin, todos ellos, pero no nos han enseñado a la otra parte de valorar, ¿no? Como un Ricardo Castro. Exactamente, ¿no? Y fue a través del tiempo, pues ya más de 15 años, que yo, con esa idea, pues me surgió, dije, bueno, voy a intentar, ¿no? Y empecé hurgando un poco en los datos biográficos del compositor, que no hay muchos datos, y independientemente fui rescatando partituras, discografía de las bandas de esa época, como la banda de artillería, la de Miguel Mempresa, que tocaban música de este compositor de esa época del Porfiriato. Y bueno, con el tiempo, más de 15 años que se cumplieron, logré consolidar 2 producciones discográficas, que fue el primer disco, el rescate de las 11 canciones de Abundio Martínez, canciones en forma de danza y piano, que se grabaron, y el segundo disco fueron grabaciones históricas, desde 1909 hasta el 78, que es el disco que de aniversario de la erección del Estado Hidalgo. Hice esa conformación junto con una exposición documental que se presentó, le digo, hace como 15 años, aquí en este recinto, y fue así que poco a poco fui hurgando y descubriendo, que posteriormente le voy a ir el proceso de otros compositores de diferentes regiones del estado. ¿Cómo lo considera usted como músico, maestro? Bueno, me hicieron esa pregunta recientemente cuando presenté el audiocuento Abundio y su musa, Cuéntame de Abundio Martínez. ¿Qué significaba para mí y cómo lo hacía una valoración respecto a su obra? Bueno, independientemente de que todos estos géneros que se establecieron aquí en México, que llegan de Europa acá, y que toda una generación de compositores pues de esa época cultivaron, fue uno de ellos Abundio Martínez, pero lamentablemente, bueno, unos tuvieron más suertes que otros en la cuestión de estudios, ¿no? Y se nota cuando usted analiza alguna obra de cualquier compositor, el desarrollo armónico, melódico, ahí se nota la calidad académica de los compositores. Lamentablemente, bueno, independientemente de que la música, valses, chotis, todo eso, son bonitos, pero siento que a Abundio Martínez le faltó esa parte, ¿no? Esa parte académica en la cual, pues sí, plasmaba la melodía, la armonía, pero sin ningún desarrollo que pudiera tener más recurso uno como intérprete, ¿no? Pero es un compositor, pues sí, que en el estado de Hidalgo ha sido uno de los más representativos, que le hemos dado un valor aquí a su música, a él mismo. Pero independientemente de eso, sí siento que para mí, en lo particular, hay otros compositores con más peso. Sí, hidalguenses, claro, por supuesto. Hidalguenses. Pero con más estudio. Con más estudio pues eso, que uno como intérprete pudiera tener más interpretación en la música, ¿no? Vamos a salir a un corte, porque ya me están apurando. Ahorita viene el licenciado Abraham Chinchillas a hablar de la vida de aquí del maestro. Y yo regreso después para hablar de doña María Teresa Rodríguez y al final de otros músicos hidalguenses. Y ahí contaré la anécdota que ya no hubo tiempo de contarla de Abundio Martínez. Estamos hablando con el musicólogo, pianista Alejandro Cheín Salinas sobre historia de la música en el estado de Hidalgo o aspectos históricos de los músicos hidalguenses. No se vaya, estamos en un momento más.
regreso, amigos de Revelando la Historia, y vamos a comentar ahora en este bloque acerca de otros aspectos con Alejandro Cheín, músico investigador, como ya decía el arquitecto Corrales, y un referente importante en la música del estado de Hidalgo, también desde el punto de vista como intérprete. Alejandro, quisiera preguntarte, ¿cómo empieza tu gusto musical? Bueno, esto es a raíz de que tenía 4 o 5 años de edad. Fue por herencia, mi tío Baltasar era pianista, una tía, y pues siempre que yo los escuchaba en la casa de mis abuelos existía un piano, siempre que llegaban ellos pues era la atracción al instrumento. Eso fue mi inicio, ¿no? Independientemente de luego me ponían algún acetato y a través del oído lo podía sacar, ¿no? En el instrumento. Eso fue mi inicio hacia el instrumento. Ya como formación académica, pues bueno, en esa época era el Instituto Hidalguense de Bellas Artes, allí me inscribieron, duré algunos años con la maestra Ana María Richards, que fue Rubio, que era mi maestra. Posteriormente ya mis hermanos, ellos estaban estudiando en Inglaterra, llegaron aquí, pues viendo pues yo el ánimo, la inquietud por seguir, fueron los que me llevaron a la Ciudad de México a inscribirme al Conservatorio de Música. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en el conservatorio? 14 años. 14 años, por el límite para entrar al conservatorio son 16 años. 16 años. Yo me fui en ese proceso. ¿Qué maestro recuerdas del conservatorio, Alejandro? Bueno, mi primer maestro fue el maestro Luis Ruiz Huicochea. Con él duré un año. Y posteriormente, pues ya un alumno muy aventajado que, bueno, ahora pues es muy amigo mío, Alejandro Corona. Él en ese entonces estudiaba con María Teresa Rodríguez, era un alumno muy aventajado, pero independientemente de lo que yo ponía en material pianístico, pues una vez en un cubículo ahí en el conservatorio me escuchó, ¿no? Yo en esa época, independientemente del programa que me asignaban, pues yo era muy inquieto y quería poner obras de gran dificultad, y en ese entonces yo estaba tocando la sonata de Franz Liszt, no a mi manera, ¿no? Con un ritmo, digamos, no, pues quizá con el gusto, ¿no? Pero pues sí, con falta un poco más de técnica, en fin, todo eso. Pero bueno, se acercó a mi cubículo, ¿no? Para ver quién es el que estaba tocando eso, ¿no? Porque son obras de gran envergadura. Y bueno, pues acercó el interesado en lo que yo estaba haciendo, le comenté mi interés que, bueno, pues estaba con el maestro, él me dijo, me sugería, bueno, yo te recomiendo, así como yo te escucho, pues que te acerques a la maestra María Teresa Rodríguez. Yo no sabía en esa época quién era, ¿no? Pues me la presentó, ¿no? Me dijo con mucho gusto, yo lo escucho, la maestra es siempre tan amable. Y me escuchó precisamente la sonata en si menor. Me dijo, bueno, pues lo felicito, pero para hacer una carrera hay que comenzar desde cero, ¿no? Está muy bien que toque este tipo de obras. Y ya me dijo, bueno, termine su proceso con su maestra y se inscribe conmigo para el siguiente año. Pero eso sí, va a llevar un régimen muy estricto conmigo. Y así fue los inicios, ¿no? Bueno, cuando terminas tus estudios en el conservatorio, vuelves a Pachuca. Bueno, sí, independientemente de que estaba estudiando, iba y cuando venía, sí me llegaba a quedar, pero nunca estuve alejado aquí de la ciudad. De la ciudad. Y también hay una parte importante en tu carrera que es la parte como docente. Pues sí, mira, pues yo independientemente de que seguía los estudios en el conservatorio, pues en esa época, bueno, yo venía acá en el Instituto Hidalguense y el maestro Agustín Guzmán Valdés igual me invitaba a tocar, a dar recitales, y viendo pues él, pues todo eso, pues me invitó para dar clases allí en el Instituto Hidalguense, y allí fue mi primer centro laboral, ¿no? Donde inicié en el Instituto Hidalguense, lo cual duré bastantes años. Posteriormente se fue dando en otras instituciones como la universidad, pero bueno, ya ahorita tengo como 10 años de ya no dar la docencia, quise cerrar ese ciclo, pero bueno, ha sido llevar a la mano esos dos aspectos, la docencia en esa época, el concertismo y pues ahora la investigación, pero pues ya con tantas cosas pues preferí cerrar ese círculo de la docencia. Porque tenías alumnos tan buenos que terminaban de locutores de televisión, ¿no? Pero en este andar, el conservatorio, dar clases, los recitales,
¿Qué música prefieres? ¿Tocar y escuchar es la misma o hay diferencia en esas preferencias? No solo como melómano, como amante de la música, sino también como intérprete. Bueno, indiscutiblemente de tocar, pues es la vida de uno, ¿no? A cualquier género de la música, pero también es importante saber escuchar la música, ¿no? Que eso a ciertos intérpretes, ¿no? Que darle una idea de la interpretación, el tipo técnico, musical, ¿no? Que eso también ayuda, ¿no? Pero pues las dos cosas son importantes, creo, en la formación de cualquier artista. Alejandro, tú perteneces a una generación que nos tuvimos que enfrentar a los cambios tecnológicos. Usábamos la máquina de escribir, ahora las iPads. Le escuchábamos los discos de acetato y ahora descargamos música de internet, etcétera. ¿Tú crees que la tecnología ha afectado un poco el estudio de la música? El pasar, a lo mejor, recuerdo que tú decías cuando dabas clase, que uno tenía que pasar 8 o 10 horas tocando piano, o sea, haciendo ejercicios y trabajando, y a lo mejor las generaciones eso ha cambiado. ¿Tú cómo lo ves ahora? No, claro que sí ha cambiado. Independientemente de que yo venimos de una diferente generación, de otra época, otros medios como eran, ¿no? El proceso de estudio, en fin. Pues yo creo que entre más distractores haya, pues es peor, ¿no? Es peor, ¿no? Es peor porque, bueno, en mi época pues no había ni celulares ni cosas de ese tipo que me permitía a mí, en lo particular, y lo que me demandaba el piano, el repertorio, todo lo que me ponía la maestra, pues sí me pasaba entre 9 horas diario estudiando el instrumento, ¿no? Pude lograr y terminar con grandes obras, pero desgraciadamente si no sabes controlar esto, si las nuevas generaciones no saben controlar esto, pues se distraen, pierden, claro. se pierden. En nuestra época la televisión tenía 4 canales más, entonces ahora hay 200 y tantos, ¿no? Tocar en el extranjero, tú has tenido la posibilidad y la oportunidad de viajar, no solamente como viajante, como viajero, sino también como músico. Exacto. Esa experiencia de tocar fuera, platícame, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, pues independientemente de que la experiencia es de conocer otro tipo de públicos, que te permiten pues estar más preparado, ¿no? Pues yo he tenido la oportunidad de estar en Chile, Argentina o Italia, en fin, varios lugares. Pues es eso, conocer otro tipo de públicos, otro tipo de músicos que te permiten y fortalecer tu carrera, ¿no? Te ayuda a tu formación. Sí, también esa convivencia con otros músicos. Te hacen más fuerte. Qué bueno que tocas ese punto. Bueno, no solamente has tocado como solista, sino también como solista de orquestas, de agrupaciones musicales, incluso en ensambles. Ensambles de música de cámara. De música de cámara. ¿Cómo es para ti ese navegar entre el tocar solo, donde te preparas solo, donde te estudias a tu ritmo, y luego tener que estar en convivencia con los tiempos y las velocidades de otros músicos? ¿Cómo es? Son cosas muy diferentes. Decía mi maestra, yo no sé qué es más difícil, si tocar solo o tocar acompañado, la música de cámara. Las dos cosas requieren de muchas cualidades, ¿no? Independientemente de que tú mismo como solista te riges tus tiempos, en fin, otro tipo de preparación. Bueno, allá al enfrentarte con música de cámara, otro tipo de personas, pues implica que todos tengan una misma formación, tanto técnica y musical, para que se pueda lograr algo como un conjunto de cámara, ¿no? Pero es tan rica, a mí en lo particular, que en los últimos años he trabajado la música de cámara. Es fantástica esa diversidad que existe en la música de cámara. Conocer otro tipo de personas, otras ideas, unificar aspectos técnicos, todo eso es maravilloso. Matices de interpretación. Todo eso es maravilloso, porque tienes que unificar, si trabajas un trío, un cuarteto, en una sola idea, los 4, ¿no? Es fantástico eso. Sí, muy debe interesante. ser. Y como dices, se exige mucho y debe fortalecerte. Bueno, vamos a terminar el bloque y nada más quisiera preguntarte, ahora que estás metido en la investigación, ¿sigues teniendo tiempo para sentarte en el piano? Pues sí, ya últimamente, bueno, algunos años descuidé esa parte, pero ahorita ya estoy retomando esa parte que mi yo muy interno me lo pedía, ¿no? Y últimamente di una pequeña gira, pero estoy en ese proceso de seguirlo, ¿no? No dejarlo.
Que no se te entuman los dedos. No, todavía hay. Corre. Todavía corre. Bueno, vamos a hacer una pausa promocional. Continuamos en este programa Revelando la Historia. Al volver del corte, el arquitecto Luis Corrales Vivar seguirá platicando con Alejandro de la historia de la música, de músicos en la historia de Hidalgo. No se vaya, regresamos. Amigos, pues ya estamos otra vez aquí con Alejandro Cheín platicando de músicos hidalguenses. Hay muchos músicos, sobre todo de la época pasada, pero bueno, yo voy a recordar alguno y Alejandro va a recordar otros. Me acuerdo, por ejemplo, del maestro Aniceto Ortega. Él es un músico de finales de la segunda parte del siglo XIX. Él compone una marcha que se llama la Marcha Zaragoza en honor al triunfo el 5 de mayo en la batalla de Puebla de Ignacio Zaragoza. Pero es una marcha que se compone y se estrena cuando ya la República ha triunfado, cuando Juárez ha ganado al imperio y que, bueno, es una de las etapas más hermosas de la historia de México, la restauración de la República. Y ahí Aniceto Ortega, el tulancinguense, es de Tulancingo, se luce porque y pone la Marcha Zaragoza, se estrena en el Teatro Nacional. Y es una marcha muy bonita. Yo la tengo ahorita aquí en la cabeza, nada más que pues me da vergüenza tararearla. Pero el otro día di una plática a unos alumnitos de donde estaba mi nieto, en la escuela se llama Elise Frinet, y mi niño se llama Luis Ángel Piña Corrales, y me dijo, abuelito, bueno, me dice Teto, por favor, danos una plática de músicos. Y entonces yo llevé música. Y aparte de hablarles de música, les puse la música, por ejemplo, la Marcha Zaragoza. Pues los niños estaban sentados, eran como 100 niños, todos con sus piecitos, marchando, porque la Marcha Zaragoza es una marcha. Bueno, Aniceto Ortega, de Tulancingo, un gran médico, que además era músico, y que así vivió toda su vida, entre triunfos en la medicina y triunfos en la música. Llegó a ser muy apreciado por los gobiernos, tanto el gobierno imperial, bueno, que lo respetó en la materia médica, como el gobierno de Juárez, que bueno, él era liberal, y ahí estuvo. Él es de Tulancingo y compuso muchas otras piezas aparte de la Marcha Zaragoza, pero me viene a la mente él. Y luego pues le pediré a Alejandro que nos hable, por ejemplo, de Emiliano Luna. Era el papá de un famoso locutor y amigo, presentador, don Emiliano Luna Gallo. Exactamente. A quien le mando un saludo donde quiera que esté, como dicen ahora, yo pienso en el cielo. Sí, pues ¿verdad? Su papá fue pues de los fundadores de la Escuela Normal Benito Juárez. Ah, vaya. De esa época, que allí creaba las estudiantinas típicas de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano. Y bueno, de él, independientemente de toda su producción, generalmente es para piano, pero sí tengo para orquesta típica, obras para banda, pero material fotográfico. ¿Era de Atotonilco el Grande? Él era de Atotonilco el Grande, él nació en 1883, falleció en el 1941, pero de esos acervos se generan otras cosas, porque de allí yo encontré obras de Candelario Rivas. ¿Otro hidalguense? Él fue zacatecano, zacatecano que vino acá por Pedro Ladislao Rodríguez en la banda de Rurales de Pachuca, él fue el fundador. Claro. Pero ahí encontré manuscritos de Candelario Rivas, cosas de Leonardo Domínguez Pérez. Leonardo Domínguez, el papá de Gonzalo. Exactamente. Y obras de, bueno, partituras de la época de la casa Wagner y Levin, pero con dedicatorias de Abundio Martínez. O sea, toda una generación maravillosa. Maestro Cheín, ¿cómo lo hizo para que usted obtuviera ese acervo del maestro Emiliano? Pues fue a través de su esposa, la señora Raquel Montiel. Ella, pues yo creo que viendo todo el interés que yo tenía. Claro, y su seriedad y su dedicación. Entonces decidió donarme y poco a poco he estado pues difundiéndolo, grabándolo, estoy conformando todo el catálogo ahorita llevo registrado 11 compositores. Ah, qué bien. Del siglo XIX y parte del XX. Uno de esos es Emiliano Luna Pérez, pero está Luis Cesario Ortiz Orozco, que es de Villa Tezontepec. Está Nicasio Jurado, que fue un gran violinista maravilloso, es de Tulancingo. Está Marciano Ramos, que es de Ixmiquilpan. José Trinidad Moreno, de igual de Ixmiquilpan.
Bueno, un sinfín de músicos maravilloso, Ángel Vadillo Trejo, que fue un excelente compositor, orquestador, diputado, que él fue a que se debe la reincorporación de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. Cuando vino, él contrató a Manuel Rosas para que viniera a dirigir. En fin, hay una serie de músicos que fue tan importante aquí, que se generó. Maestro Cheín, hay un himno que se llama Himno a Hidalgo que lo cantan los niños de las escuelas. La letra creo que es de Genaro Guzmán Mayer. ¿Y la música es de quién? ¿Del maestro Oropesa? Himno al Estado de Hidalgo, sí, del maestro Roberto Oropesa. Unidos, sí, cantemos. Precisamente acabo de hablar con el maestro porque hubo aquí un oficio que llegó del Congreso que querían recuperar el himno para volverlos a que en las ceremonias cívicas. Pero los niños en las escuelas los cantan, pero y se lo saben. Pues volverlo allí reintegrar. Está bien, y entonces... Bueno, es letra de Genaro Guzmán Mayer y música de Roberto Oropesa, Licona. Debe haber sido creada como en 1940, 50. Fue en los 50 y tantos. 50 y tantos, sí. Nosotros también lo cantábamos de niños, ¿no? Bueno, yo no me opongo a nada moderno, ¿eh? Mire, por ejemplo, en época del arquitecto Rosell había una música de la famosa de los Atlantes de Tula, que era muy conocida y muy popular. Me parece una cosa muy interesante. También en la época del Liceo Miguel Osorio como gobernador, mandó a hacer este maravilloso un himno, pues es casi un himno a Hidalgo, que también es muy bonito y muy moderno, ¿no? Pero también los antiguos, ¿no? El himno al Estado de Hidalgo, hay que cantarlo. Claro. Y se componían muchos himnos que a Pachuca, pues hay algo de Juárez, Pachuca, a Juárez. En fin. Oiga, el día que dio usted un recital con sus compañeros músicos en el Guillermo Romo de Ibarra apenas hace unos 3 semanas o 4, escuché una pieza, Pachuca la Bella Airosa, de Juan Herrera Moro. Juan Herrera. Juan Herrera Moro, él fue un poblano que llegó acá a México, a Pachuca, y pues ya es más pachuqueño que poblano, murió aquí, pero hizo una vida cultural extraordinaria. Fue un gran repasador de todas las óperas, zarzuelas que venían. Y esta muchacha que estaba cantando ahí con usted, se llama Verónica Murúa, ella es de la Ciudad de México. Bueno, canta muy bien. Sí, claro. El recital estuvo de primera, había violines, chelos, contrabajos. Sí, un sexteto. No, padrísimo. Qué usted bueno. al piano, no. Y además, amigos, a mí me da bastante coraje, bueno, ni modo, de envidia de la buena, el foro lleno. Nosotros, cuando dimos las conferencias de la academia, pues con trabajos, 3/4 partes, pero la música atrae mucho. Y el día del recital del maestro Cheín en el Romo de Vivar, lleno de tal forma que su servidor se estuvo de pie todo el tiempo, igual que mi hijo Juan. Y Alicia, su novia, porque estuvieron ahí, los 3 estuvimos parados, pero felices. Qué Yo hasta grabé con mi teléfono unos pedacitos. Pues es que a mí esa música del siglo XIX, principios del XX, a mí me llama mucho la atención. Algo hay en mí, dentro de mí, que esa música me recuerda mucho a mi mamá. Mi mamá tocaba el piano y oía ese tipo de música. Claro. Mi mamá, pues no era una pianista consumada, pero sí tocaba bien el piano y sabía muy bien leer las partituras. Por ejemplo, usted sabrá lo que es tocar el vals Capricho de Ricardo Castro. No es fácil. No, mi mamá lo tocaba. Muy pianístico. Entonces llegó un momento porque parece que mi abuelita le dijo a mi padre, dile a tu novia que ponga el vals Capricho. Si lo pone, que así llaman cuando lo ponen, que entonces sí sabe tocar piano. Entonces mi mamá pues se preocupó y dijo, no, yo lo pongo. Y así de ese tipo. Y esa música se tocaba en la casa de usted cuando yo era un niño, ¿verdad? Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Y el piano, a mí me fascina mucho el piano. ¿Cómo andamos de tiempo? Que ya más o menos. Maestro Cheín, estoy muy contento porque usted nos ha hecho muchas luces sobre lo que es la música. Díganos unas últimas palabras porque ya vamos a terminar. Pues independientemente de agradecerle aquí su invitación, pues hacer una atenta invitación al público en general, pues para que se acerque, ¿no? A todas las actividades que realiza el Consejo, tanto artísticas, trabajos editoriales, lo que usted dice, que conozcan, hay una diversidad de discografías, trabajos editoriales maravillosos, pues que se acerquen, ¿no? A compartir todo eso, que conozcan nuestro patrimonio, ¿no? Que es tan importante en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias, maestro Cheín. Pues este ha sido el pianista, artista, maestro Alejandro Cheín en el programa Revelando la Historia, amigos. Nos vamos ya para finalizar con una imagen del pasado. Aguas, porque están cayendo muchas aguas. Pues ahorita hemos tenido varios días de constante lluvia.
destapemos nuestras coladeras, nuestras tarjeas, revisemos nuestras azoteas, tengamos un poquito de conciencia tanto de nuestra casa como de nuestra casa grande que es la ciudad. La inundación del 49, el 24 de junio, fue la última, afortunadamente, gran desgracia que esta ciudad tuvo, porque en esa inundación hubo más de 200 muertos, y eso es algo impresionante. Y bueno, ahora estamos muy atentos al río, las autoridades están muy pendientes, el sistema estatal de protección civil es estupendo, funciona muy bien. Un saludo al comandante García Conde, que se preocupa, es un profesional y cuida siempre la ciudad y el estado, porque pues las lluvias se vienen en esta época de verano muy fuerte. Pero de eso va a tratar nuestra imagen del pasado. Muchas gracias por estar con nosotros en Revelando la Historia y muchas gracias al maestro Alejandro Cheín Salinas. Muchas gracias. Amigos, esto sí es una gran tragedia. Vea usted, este es nada menos que la segunda calle de Hidalgo, entre Ocampo y Leandro Valle. Vea usted el torrente terrible de agua y al nivel al que estaba, casi 3 metros de altura. Vean qué trágico, aquí hay un camión, este camión está casi todo tapado. Vean los balcones a dónde llega y conste que estas casas son casas de pisos, de entrepisos de 4 y 5 metros. Esta es la inundación del Pachuca en 24 de junio, día de San Juan, de 1949. ¡Qué foto tan impresionante! Jamás ha habido una inundación como la del 49. Vea usted el mar, el río que viene. Pero además, amigos, la foto es en blanco y negro. Pero esto era, no crean ustedes que era un agua color azul o transparente, era un agua chocolate, porque era un agua con lodo y que venía arrastrando muchas cosas. Vean ustedes, esta imagen desde esa azotea la tomó un fotógrafo que viendo que empezaba la inundación se subió a la azotea, en parte por seguridad y en parte para tomar esa fotografía. El torrente entraba en los comercios, sacaba a la gente que había ahí o la gente que iba en la calle y se los llevaba. Y es muy difícil nadar en un agua helada completamente, porque era producto de una granizada, en un agua tan sucia y que traía objetos, ramas, vigas, muebles que le golpeaban a las personas. Casi todos los que cayeron al torrente murieron. Desde los balcones muchos pachuqueños aventaban lazos para que se cogieran de ellos las personas que iban en el torrente y hubo muchos actos heroicos en que se salvaron muchas vidas, gracias a Dios. Pero pues esa vez Pachuca en el 24 de junio de 49 sí tuvo que lamentar cuando menos 250 personas que murieron, entre ellos muchos niños que salían de la escuela Julián Villagrán y que fue ahí por donde ahora está el mercado Miguel Hidalgo, donde se reventó el río y se vino sobre la calle de Allende, la de Zaragoza y la de Hidalgo, y se llevó a varios niños que salían de la escuela. Fue una tragedia terrible, porque además esos niños los fueron a encontrar por allá, por Venta Prieta, por allá, por Santa Julia, en el sur. Ahí encontraron sus cuerpecitos. Y más noche, porque esto fue como a las 5 de la tarde, no duró mucho, duró 45 minutos porque fue una avenida y se fue. Pero como a las 8 o 9 de la noche veía unas escenas dramáticas con personas que traían a sus muertitos cargando porque ya los habían ido a buscar y los habían encontrado. Esto no puede pasar. Tenemos que estar pendientes en la ciudad de nuestro río, de las avenidas, que ahora está tapado todo, desde Loreto hasta el Boulevard Coloso está tapado, pero la autoridad y los ciudadanos también, porque estamos todos juntos, tenemos que trabajar, debemos verificar que abajo de los viaductos el río esté libre, que no se atore un día y se haga una represa, porque el agua con esa presión revienta una losa del viaducto, esperamos que nunca sea esto, y por ahí puede haber inundación. Revisemos nuestro río, si está limpio es una gran ayuda, porque cualquier granizada o tromba que caiga en los cerros, La Magdalena y San Cristóbal, puede perfectamente pasar. Pero si está atorado, si está sucio, podemos tener problemas. Esta imagen que nos recuerde dos cosas, amigos. Una, el amor por la ciudad
Dos, el cuidado que debemos tener con nuestras calles, con nuestros drenajes y con nuestros ríos de las avenidas. Esta fue imagen del pasado, esta vez un poco trágica, pero bueno, hay que saberlo. Buenas noches, amigos. Amigos, en la segunda década del siglo XX, en los años 1920 y tantos, concretamente en 1923, nació en Pachuca una mujer en el seno de una familia pachuqueña de artistas. Se llamó María Teresa Rodríguez y su padre era músico. La empezó a orientar desde pequeña pues en este ámbito. Claro que ya traía, porque yo soy de los que piensa que genéticamente se trae eso de la música y eso del arte, así como también se traen algunos otros problemas o algunas otras cualidades. Pero María Teresa Rodríguez a los 4 años ya estaba aprendiendo música y el papá después la orientó que junto con su escuela estuviera y siguiera tomando clases de música. Bueno, para no hacerlo largo esto, a los 14 años de edad, era una consumada pianista que ejecutaba ya con habilidad Beethoven, Bach, Mozart y otros grandes músicos. Y de ahí empezó una carrera de la que yo quiero que nos hable Alejandro Cheín, porque Alejandro fue su alumno y se quisieron mucho, me consta. Entonces, después de que se va de Pachuca a México, ¿cuál es el paso de doña María Teresa, Alejandro? Va al Conservatorio Nacional. Sí, yo como le comenté a Abraham, a mí me presentó a la maestra, pues el alumno en esa época más aventajado que tenía María Teresa, Alejandro Corona. Ella estudió en academia en ¿Gomesanda? Antonio Gomesanda. La academia Gomesanda. Sí, en esa época no, en el conservatorio no admitían a mujeres. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Qué estamos hablando? ¿De los años 40? No, ella 30. estudió, pues si nació en el 23, sería entre 27, 30. Entonces estudió en la academia, famosísima academia del profesor Gomesanda. Sí, ella hizo toda su carrera allí con el maestro, Okay. Se graduó precisamente ahí con Antonio Gomesanda y bueno, pues independientemente tuvo otros maestros. Alejandro se fue a Boston, a Massachusetts, con Alexander Borovsky y posteriormente fue Carlos Chávez, su último maestro. Ella tuvo 3, Antonio Gomesanda, Alexander Borovsky y Carlos Chávez. 3 maestros. Nada más, sí, 3 grandes titánicos, músicos. ¿no? Sí. Y bueno, tengo entendido que después algún gobierno la mandó a estudiar a Europa o Carlos beca. Chávez, sí, en 1930, no, mentira, como en los 40, 50, ella cuando Carlos Chávez era director del Instituto Nacional de Bellas Artes, sí, escuchando a María Teresa, él fue el que la ayudó y pudo irse a Europa María Teresa, con el apoyo trabajando con otros maestros. Con otros maestros, dando recitales, haciendo una vida. Según entiendo, Alejandro, musical. La vida de un músico se divide en 2 fundamentales partes. Una es estar ejecutando en diferentes lugares, con orquestas, etcétera, y la otra es estar junto a un maestro que le esté enseñando algo, del cual aprende mucho el músico, ¿no? Sí, claro, es indiscutible tener un maestro, de allí parte para que uno se desarrolle, ¿no? En este caso, pues yo tuve la fortuna francamente, porque ya un año que yo estuve con Luis Ruiz Huicochea, estuve ya con la maestra pues toda la vida, ¿no? ¿Ah, sí? Toda la vida, independientemente de que tuve cursos con otros maestros en el extranjero, aquí mismo, pues yo con ella nunca perdí ese contacto, ni lo de aprendizaje, ni como amistad, siempre estuve muy allegado a ella. Era una excelente persona, ¿verdad? Sí, muy humana. Ella estaba casada con el doctor Trifón de la Sierra. ¿Él qué era? Gastroenterólogo. Era médico gastroenterólogo. Sí. Murió antes que ella, ¿verdad? Sí, él murió en 1993. Y ella murió en el 2003. O sea, 10 años de diferencia. ¿2003? 2003. Ella murió en 2003. Y 2003.
Entonces ella tiene 11 años que falleció. El esposo. Ah, El esposo. entiendo. Él murió en 2003 y la maestra acaba de morir hace un año. Hace un año. Por supuesto. Entonces ella lo sobrevivió 10 años. 10 años. Pero según tengo entendido, porque ella lo platicó en alguna ocasión, el marido siempre la apoyó en su arte y en su desarrollo musical, porque también eso se pasa, fíjese. Hay veces que hay un talento artístico, ya sea de música o de otro tipo de expresión artística, y a veces los cónyuges no ayudan o tienen envidia un poco tienen celos. No, y en este caso tuvo un gran apoyo del doctor tuvo un gran Trifón, apoyo. sí. Qué bueno, ¿no? Eso pasa como con otra, por ejemplo, Elena Poniatowska, que estaba casada con un astrónomo y que también la apoyó siempre, y otras mujeres importantes que se han casado, ¿verdad? Pero han tenido siempre el apoyo de sus cónyuges para su desarrollo artístico. Oiga, doña María Teresa Rodríguez entonces viajaba mucho para recitales y eso, ya de mayor de edad. De mayor viajó mucho a Europa, Sudamérica, independientemente solo, sino luego lo acompañaba su esposa, su hijo, ¿no? Ellos tuvieron un hijo, Donatiu de la Sierra. ¿Y él igual es pianista? Pianista. Y bueno, siempre estuvo muy apegado a su familia y el gran apoyo que tuvo el doctor y hacia ella. ¿Usted cuándo la conoció, Alejandro? Pues yo la conocí por los años 80. ¿Usted estaba en el conservatorio? En el conservatorio, sí. Iba ahí y de los 80 hasta que falleció la maestra. ¿Y ella fue directora del conservatorio? Del conservatorio, estuvo ahí un periodo que, bueno, pues qué bueno que llegó la maestra para hacer todas esas modificaciones de planes de estudio, pero sí estuvo ahí un periodo de 4 años. ¿Ella quería a Pachuca como su tierra de nacimiento? Sí, claro. Nunca estaba desapegada aquí a la región. Yo lo que sí me acuerdo de Agustín Guzmán Valdés, él fue el que creo que trajo a la maestra junto con Ramón Noble, Roberto Oropesa. Claro. Cada año los traía, hacía allí Roberto Oropesa, el gran organista. Papá de don Roberto Oropesa, no, hijo de don Roberto Oropesa, el organista de la Asunción, que yo traté mucho. Exactamente. Ah, Roberto. Y don Ramón Noble, el gran director de coros. Exactamente. Y compositor. Traía a los 3 cada año. Ah, qué bien. Y bueno, posteriormente otras instituciones ya empezaron a reconocer su valor artístico de cada quien. De cada quien. Bueno, no cabe duda que Agustín Guzmán, del que hacemos ahorita un recuerdo cariñoso, Agustín Guzmán, el Guti, hijo del gran poeta Genaro Guzmán Mayer. No cabe duda que los Guzmán Valdés, que así se apellidaban, siempre fueron promotores de la cuestión cultural. Siempre, sin hacer mucho ruido, lucharon por la cultura y por el rescate de nuestros valores, ¿no? Y qué bueno que ellos trajeron. Yo me acuerdo que, creo que en época del arquitecto Rosell o de don Adolfo Lugo, uno de los dos, invitaron a María Teresa Rodríguez a dirigir aquí, a crear aquí un conservatorio hidalguense de música, una escuela de música. Pero ella estaba entusiasmada, recuerdo que nos lo dijo, pero parece que como siempre... No se llevó a cabo. No se llevó a cabo por falta de apoyo presupuestal. Claro. Porque a veces los políticos importantes e inteligentes tienen una idea muy buena, pero desgraciadamente se topan con la tosudez de los que manejan el dinero. Aunque ellos sean los jefes, los contadores son terribles para la cuestión artística. Perdón, mis amigos contadores, tengo algunos que aprecio mucho. Saludos a Mario Simbrón y a otros contadores, pero son muy difíciles para que promuevan. Siempre están pensando en el más y el menos, el haber y el deber. Y a veces hay que ser un poco audaz para crear cosas que valgan la pena. Imagínense, Alejandro, si se llega a crear un conservatorio de música en Pachuca, en Hidalgo, con apoyo bien, ahorita sería una gran escuela de música, porque ya de hecho ahorita hay varias escuelas de música en Hidalgo. Sí, claro. Ya eran necesarios. Necesarios como el Instituto de Artes, la misma escuela de música, en fin. Y la de la universidad, que también... Exactamente, el Instituto de Artes, y qué bueno que existan y que darles cabida a tanta gente, ¿no? Claro, para que... miren, es que ahorita que vamos a platicar al final del programa con Alejandro sobre otros músicos hidalguenses, aparte de los que llevamos mencionados, que son Abundio Martínez y María Teresa Rodríguez, van a ustedes a darse cuenta que hay una veta enorme. En Hidalgo hay una veta enorme de músicos que han destacado
no solamente en cuanto a la música decimonónica, sino ya también en el siglo XX. Bueno, pues hace poco hablamos en un programa de Revelando la Historia sobre el maestro Nicandro Castillo, que de música popular fue un gran talento, ¿no? Y así. ¿Saben ustedes, imagínense, si en esa época, en que finales del siglo XIX, principios del XX, no había muchos apoyos? De hecho, en aquellos tiempos, para cuando alguien quería destacar en cualquier rama, no me lo ven a creer, pero tenía que luchar contra de muchas cosas. Los gobiernos inclusive no apoyaban absolutamente, estaban inmersos en problemas de tipo revolucionario y después de tipo político y todo. Ahora imagínense ustedes en que la gran mayoría de los jóvenes afortunadamente estudian, salen de la preparatoria y se les ha dicho que busquen su vocación, que no nada más hay carrera de abogado, de médico, de ingeniero, de arquitecto, que hay muchas otras ramas del estudio. Hay muchos que quieren ser músicos, Hay una gran cantidad de jóvenes hidalguenses que están en las escuelas de música. Y yo me atrevo a decir aquí, en frente de Alejandro Cheín, que habrá muchos Abundios Martínez, muchos Anicetos Ortega, muchos Alejandro Cheín. Es decir, ahí están latentes. Lo único que necesitamos es nosotros darles apoyo, porque ahí están los talentos. Y yo presagio un gran futuro musical para este estado dentro de 20, 30 años, o sea, porque los muchachos se están preparando y a fuerza que habrá algún talento. María Teresa Rodríguez, ¿cuál era lo que más le gustaba tocar? ¿Cuál era su autor preferido, Alejandro? Bueno, indiscutible Chopin. Chopin. Chopin, que ella, independientemente de que promovió la música de ese autor en México, fue presidente de la Sociedad Federico Chopin en México por la Embajada de Polonia, y a la vez fue invitada como jurado en 1970 en el concurso más importante en el mundo, que es el concurso Chopin. A esos concursos europeos de piano, amigos, son formidables, porque se inscriben cada año, no sé, 50, 60 muchachos que son ya unos talentos, sí, claro. Pero hay un concurso y hay jurado, y son famosísimos esos concursos en Europa. Yo creo que en México debería haber también ya en cada capital de estado anualmente un concurso estatal de pianistas, porque ya los talentos empiezan a darse a conocer entre los 7 y los 17 años, digamos, ¿no? Exacto, y vale mucho la pena. Entonces María Teresa Rodríguez llegó a ser hasta jurado de esos concursos, ¿verdad? En uno Polonia, de los concursos más la tierra, ¿no?, del gran Chopin, de Frédéric Chopin, que después de estar en Polonia y tener que huir a París por la persecución rusa, pues llega a París, conoce a Franz Liszt, conoce a George Sand, que era una mujer que usaba el seudónimo de hombre, pues como una forma de abrirse paso en la vida, porque se les cerraba las puertas a las mujeres, y se enamora de ella, y en París triunfa. Me refiero en que su mayor producción musical la desarrolla en París, al lado de otros músicos muy importantes, porque tuvo que abandonar Polonia. Bueno, ya estamos hablando de Chopin. ¿Qué otro autor le gustaba? Carlos Chávez, a raíz de Carlos que Chávez la invitó en su taller de composición en 1960. Ahí hace un gran vínculo musical con el maestro y ella fue la gran intérprete de Chávez. Grabó la totalidad de la obra de piano de Carlos Chávez, junto con el concierto para piano y orquesta, y ha sido el estandarte aquí en México de la obra. Muy bien, amigos, el Consejo de la Cultura y las Artes editó un disco que está a la venta cada vez que haya una. Ya se viene la exposición del libro infantil y juvenil, la feria, que es en el Museo del Ferrocarril. Exacto. Se viene en este mes, o en el mes 25 de julio. 25 de julio. Por cierto, el día de Santiago Apóstol. Amigos, vayan, y en el stand, es una palabra gringa, pero aquí decimos un puesto, en el stand del Consejo de la Cultura, busquen el disco de María Teresa Rodríguez, busquen el disco que hizo Alejandro de Abundio Martínez, busquen las cosas que ha producido el Consejo de la Cultura y las Artes. No tienen idea de qué de libros y discos valiosos ha producido. Cómprenlos. Solo se consigue acceder a la cultura a base de oír y leer los trabajos que los que saben, como Alejandro, han producido en el seno del Consejo de la Cultura y las Artes. Salimos un minuto y regresamos para terminar el programa. No se vaya, estamos platicando de músicos.